La Intendencia Regional de Valparaíso decretó ayer emergencia ambiental en Quintero, la primera del año, debido a los altos índices de dióxido de azufre en esa zona. Bueno, ¿qué sucede con la exposición a este gas? ¿Qué pasa con los vecinos de la comuna? ¿Cómo se puede revertir el escenario? ¿Cómo enfrentarlo y los efectos en la salud? Felipe Rivera, experto broncopulmonar de la Clínica Dávila y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, está con nosotros, así que le agradecemos mucho. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuán grave es lo que está pasando con esta emergencia? No es una alerta, es una emergencia por dióxido de azufre. Es gravísimo, gravísimo, absolutamente gravísimo. Todo es que la aspiración de dióxido de azufre es tremendamente dañino, no solamente para los pulmones, sino que para todo el organismo. Hay que entender que estamos sobrepasando los niveles máximos tolerables varias veces, alrededor de 7 veces, porque no solamente hay que medir el promedio diario, sino que el promedio, hay una cifra que se llama el promedio en 10 minutos, y eso es sobrepasado, creo que 7, 8 veces lo que es tolerable. Cuando estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de un gas que no solamente se aspira, sino que se diluye y se absorbe por distintas partes, no solamente por la parte respiratoria, sino que también por la piel y las mucosas, y encierra un daño estructural severo, daño agudo y daño crónico. Sí, a ver, el dióxido de azufre es un gas incoloro, ¿verdad? Absolutamente. Irritante. Irritante. Tiene olor. Penetrante, perceptible sobre cierta cantidad de concentración. Mucho. O sea, una concentración desde 0,3 partículas por millón. O sea, ya con un poquito de dióxido presente en la atmósfera se percibe un olor desagradable, ¿no? No es inflamable, no es explosivo, pero, ojo con esto, y aquí va mi pregunta, ¿es soluble y al contacto con el agua se transforma en ácido sulfúrico? Absolutamente. ¿Por qué le pregunto esto? Porque leyendo la lista de síntomas, que ya podríamos ampliar para que usted nos explique bien, pero una de las cosas que produce son alteraciones en los ojos, mucosas húmedas. Absolutamente. O sea, en el fondo, y para llevarlo a la práctica, ese gas al contacto con nuestra humedad se transforma en ácido. En ácido, y eso es lo que produce la irritación. Pero hablar de irritación ocular probablemente hay un poco de lloriqueo. Muchas veces hay corpúsculo corneal, pero es la irritación respiratoria. Pensemos en un niño, pensemos en un asmático, pensemos en un individuo anciano, un enfermo respiratorio, que la irritación del aparato respiratorio conlleva disminución del flujo aéreo. Disminución del flujo aéreo implica menor oxígeno. Menor oxígeno significa que oxígeno que llega a los pulmones se va a repartir en menor cantidad en el corazón, los riñones, cerebro, en todas partes. Y por eso la mortalidad cardiovascular que se asocia a eventos agudos es tremendamente alta. Hay estudios que muestran que por cada porcentaje que aumenta la concentración de dióxido de azufre, hay un porcentaje de muerte cardiovascular que pueden ocurrir en el momento o más tardíamente, ya que hay daño crónico. Y a su vez, la exposición sobre 6 horas de forma continua, y ya estamos hablando que esto no es un problema de ahora, sino que estamos hablando de un problema prácticamente estructural a nivel de Quintero, no significa que hay alteraciones cognitivas, alteraciones cerebrales en los niños, alteraciones estructurales de las células, del sistema reproductor. Si bien es cierto, no se ha probado en ser humano el poder cancerígeno de estos gases, en ratones que se utilizan en muchos experimentos para ver el efecto de medicamentos para los seres humanos, hay formación de tumores, alteración del ADN, que es nuestra información celular, para que una célula sea igual a otra, para que nuestros hijos sean parecidos a nosotros, por lo menos en términos de seres humanos. Por lo tanto, hablamos de un daño crónico que hay que pensarlo 10, 20 veces, porque lo que estamos haciendo, eso es un crimen. Qué fuerte lo que usted dice, es un crimen, pero parece que tiene toda la razón, porque acá estamos viendo síntomas que son los inmediatos, pero desconocemos el efecto del largo plazo, que todo indica que debe ser grave también. A ver, en lo inmediato las personas van a sentir dificultad para respirar, inflamación de esa vía, alteraciones psíquicas también, dice. Exactamente, o sea, alteraciones, porque todos estos gases, al diluirse, se distribuyen por vía sanguínea y llegan a distintas partes del organismo. Tanto así que se ha probado que la concentración de estos elementos puede seguir varios días y hay efectos
agudos, pero efectos crónicos, efectos a largo plazo, 10, 12 horas y varios días, 2 semanas, 3 semanas, se pueden producir fenómenos de alteración pulmonar, alteración respiratoria. En los individuos asmáticos, por ejemplo, una crisis asmática puede matar. Y hablamos que en los niños un porcentaje alto, 8, 10%, hasta un 25%, tienen alteraciones obstructivas de la vía respiratoria, pensando que están crónicamente expuestos no solamente a esos gases, sino a una serie de contaminantes. Por lo tanto, hay una susceptibilidad especial en aquellos individuos que viven alrededor. Y las alteraciones cognitivas, porque hay una alteración de la estructura de nuestro cerebro cuando hay un gas crónico que se está aspirando. O sea, estamos hablando de condena de nuestros hijos, nietos, a largo plazo, si las condiciones así persisten. Colapso circulatorio. Claro, el individuo cuando respira este gas puede producir un edema pulmonar. ¿Qué es lo que es un edema pulmonar? Se llena el pulmón de líquido. Un pulmón lleno de líquido con una esponja que absorbe este líquido no es capaz de hacer la función más importante, que es sacar el aire de la atmósfera. Ese individuo se va a asfixiar, se va a ahogar y hay un colapso circulatorio, un colapso cardíaco y un paro respiratorio en los casos de intoxicación masiva. Ya hay hace mucho tiempo exposiciones altas, como en India que hubo, hay unos trabajos que demuestran que hubo 2.000 y tantas personas que murieron en una intoxicación aguda. Esto, gracias a Dios, se paró y hubo exención de asistencia escolar. Pero puede suceder, o sea, si esto no tiene control, sigue pasando, las empresas siguen haciendo las cosas igual a pesar de todas las restricciones que le coloca el Estado. Yo creo que falta algo más que tenemos que hacer. Asma, bronquitis crónica, aumento de la mortalidad, especialmente en los mayores y en los niños. Exactamente. Por supuesto, si sabemos que el asmático es un individuo que reacciona en forma exagerada a una inhalación de un alergeno, ¿no es cierto? Pensemos que este es no solamente puede ser un alergeno, es una sustancia irritante, que irrita, que inflama. Y el bronquio, frente a la inflamación, lo único que sabe hacer es obstruirse, cerrarse. O sea, un tubito por donde pasa el aire que se estrecha impide el paso del aire. Impedir el paso del aire significa impedir el paso del oxígeno. O sea, un asmático puede tener una crisis obstructiva. Es más, se ha demostrado que la inhalación crónica puede producir asmáticos que antes no eran asmáticos. Una enfermedad exactamente igual, porque altera lo que se llama la resistencia. Nuestros tubitos, nuestros bronquios se dilatan o se contraen de acuerdo a nuestras necesidades. Esta alteración produce que prácticamente estén cerrados los bronquios, por lo tanto se le provoca una gran dificultad para el paso del aire y empiezan los niños con silbido al pecho, crisis asmática, y eso es tremendamente riesgoso. Sí, llama la atención en lo que se traduce en la práctica el decretar una emergencia acá en Chile, en este lugar. Dice la recomendación de la autoridad, hay emergencia, entonces se suspenden las actividades deportivas por 2 horas, la actividad física. ¿Usted me va a decir que eso médicamente es suficiente? Es absolutamente suficiente. O sea, lo que se está haciendo es sacar a la gente en vez de sacar a la empresa. Y segundo, pensemos que a un niño se le puede prohibir respirar. Sabemos que los niños respiran cuando corren y hacen ejercicio, y nadie podría tener amarrado un niño, ¿no es cierto? Aumenta su frecuencia respiratoria. Por lo tanto, la cantidad de tóxicos en un cuerpecito pequeño, la proporción de daño es mucho mayor. Cada vez que nosotros corremos, respiramos, no solamente por la nariz, que la nariz es un mecanismo defensivo. Nuestra nariz tiene una serie de pelitos, una serie de vasos que de alguna manera filtran nuestro aire. Cuando respiramos por la boca, ese filtro no existe. Los niños, los individuos que tienen sed de aire, los hepóticos, los fumadores, los trastornos crónicos pulmonares, tienen sed de aire, respiran por nariz y boca, y muchas veces solamente por la boca. Por lo tanto, la capacidad que tienen para llegar, ¿no es cierto?, con más aire y con más tóxico a los pulmones y a la sangre es mucho mayor. O sea, es ridículo, sería vaciar la ciudad a cada rato que se produzca la emergencia. Yo creo que tiene que haber otra solución. No puede ser que la gente deje hacer lo que hace normalmente cada vez que ocurre un acontecimiento como este. Sí, desde el punto de vista de ver el vaso medio lleno, se podría decir, bueno, ahora se está detectando, se está midiendo y se toman medidas. El grave problema, por lo que veo,
es también el nivel y el patrón de tolerancia que tiene nuestra normativa. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque acá lo que ocurrió ayer, perdón doctor, Sí. en la mañana, fue que se llegó a un pic, que uno que no es experto, no sé si lo alcanza a dimensionar, pero dice 1411 UG por metro cúbico, que es la manera de medirlo, que es un microgramo por metro cúbico de aire. Correcto. 1411. Y resulta que, por ejemplo, en España o en buena parte de la Comunidad Europea, el máximo, entiendo que en 24 horas son 350. 350. Por hora son 30. Claro. Y tienen un compromiso de llegar, no sé, ahora el 2020, el próximo año, a casi 0 o 5, 10, no sé cuánto. Entonces uno dice, oye, si ya la ciencia dice que a los 300 hay potencial riesgo para la salud, llegar a 1400. Pero ese es el promedio en 24 horas. El promedio en algunos minutos que no se está midiendo efectivamente son alrededor de 20 microgramos por metro cúbico. O sea, estamos sobrepasando con creces. Incluso la OMS me parece que el nivel que tiene máximo tolerable en 24 horas son 500, que es mucho todavía. Y nosotros estamos sobrepasando eso en 24 horas. Nuestra norma dice que... ¿Cuál es el máximo acá en Chile? Creo que alrededor de 500, me parece también. Porque dice la Intendencia que es primera vez en el año que se superan los 900. Pero es que en la práctica, vuelvo a repetir, es un promedio de 24 horas. ¿Qué pasa en instantes, en minutos? Eso es capaz de matar a un individuo susceptible. Es decir, el promedio 24 significa la sumatoria de todos los segundos y los minutos en que la concentración tiene cierto nivel. Por lo tanto, puede haber niveles 10 veces mayor que eso, que después se aminora con un nivel menor. Por lo tanto, debiéramos estar midiendo la concentración prácticamente online para saber cuán riesgo tenemos a nuestra población. Y eso no se está haciendo. Médicamente, no lo digo ni desde el punto de vista político ni sociológico, porque si no hubiéramos empezado a otro entrevistado, pero médicamente lo recomendable es que la comunidad se vaya de ahí, porque da la impresión de que sacar industrias tan prioritarias para la economía, que ya están instaladas, es bien difícil. Y el dióxido de azufre se produce precisamente en la naturaleza de industrias que están ahí, en las que ocupan carbón y en la combustión del diésel. Claro, ahí sale el dióxido. Claro. Bueno, si a mí me preguntan como broncopulmonar, si yo tengo un hijo asmático, un pariente enfermo de los pulmones, yo le diría, salga de ahí, retírese a los kilómetros que más pueda de ese sector. Ya, en el caso de los crónicos. En el caso. Y si pensamos todo lo que puede suceder en la gente a largo plazo, si esto sigue siendo así, yo diría que ese pueblo debiera ser un pueblo fantasma. Eso es la recomendación médica. Perdone que sea tan exagerado un pensamiento personal, pero no podemos permitir y tolerar normalizar lo que está ocurriendo ahí en Quintero. Porque eso es lo que nos está pasando en nuestro país. Estamos normalizando y aceptando una serie de cosas porque sucede, porque nos damos cuenta. Muchos años antes esto estaba ocurriendo, ahora lo estamos midiendo, pero no podemos esperar las consecuencias para decir que esto no debe ocurrir. Por lo tanto, yo creo que si las autoridades no colocan finalización a esta actividad de alguna manera o colocarle un techo mucho más acotado, yo creo que la población está condenada a enfermedades crónicas pulmonares y quizás qué alteraciones. Si eso produce alteraciones incluso en la reproducción, alteraciones a nivel genética, que no se ha comprobado en el ser humano porque son muy difíciles de hacerlo, pero en animales de experimentación hay alteraciones estructurales de la función reproductora. Por lo tanto, hay malformaciones genéticas que podrían ocurrir en relación a la aspiración crónica de este tipo de sustancias. Doctor, y eso que estamos dejando de lado también, el impacto medioambiental, árboles, que también repercute en la salud directa. Claro. Usted lo dice, los vegetales entiendo que tienen mucho menor resistencia que el ser humano. Claro. Con 30 microgramos por metro cúbico ya reaccionan de manera necrótica. Necrótica, o sea, mata la vegetación. Y la otra cosa que es tan importante como eso, nosotros todos miramos hacia el cielo cuando hay contaminación por la lluvia, que nosotros nos limpia el aire, pero eso no se olvidan que para limpiar el aire tiene que precipitar todos estos gases, produce la lluvia ácida que destruye nuestro suelo y contamina por muchos decenios
todo lo que comemos. Bueno, ya había un reporte de que las hortalizas en la zona deberían estar bastante contaminadas en ese sentido. Y lo otro son las napas de agua. Absolutamente, claro, claro que sí. O sea, tal como usted lo dice, y eso es cualquiera persona que tiene dos dedos de frente lo piensa, es garantizar un futuro negro para la población, no solamente ese sector, es lo que está pasando a nivel del país, a nivel probablemente mundial, si no colocamos un equilibrio entre la producción y entre la salud de los seres humanos. Yo creo que no puede ser todo supeditado a que las cosas produzcan, el índice per cápita, etcétera, si no tenemos en cuenta que para quién va a ser si no vamos a existir dentro probablemente de algunos años más o algunos decenios más. Doctor, finalmente, ¿existe algún tipo de recomendación inmediata para que la gente se pueda cuidar un poco dentro de todo este panorama que ya sabemos que las medidas deberían ser mucho más radicales? Pero ¿cómo lo pueden enfrentar ahora? Bueno, tal como dice las cosas que dijo el gobierno, yo estoy absolutamente de acuerdo en ello. O sea, cuando hay contaminación es salir del sector en que hay gran altura de niveles importantes. No hacer gimnasia, no hacer educación física porque implica respirar más. Sacar a la gente susceptible del sector. Pero eso son medidas de corto plazo. Lo que tenemos que hacer es medidas a largo plazo. Y desde el punto de vista médico, yo diría que toda esa gente se controle preventivamente, porque pueden acontecer crisis obstructivas varias horas después y varios días después. Por lo tanto, debiéramos preocuparnos de tener asistencia médica, respiratoria, internística, geriatría en toda esa población, porque es una población realmente victimizada, criminalizada por culpa de todos nosotros. Es importante lo que usted dice, porque una de las cosas que llamó la atención ayer, que lo dijo la autoridad también, es en este caso no tuvimos intoxicados, como las veces anteriores, ¿no? Ahora, pero usted dice que esto tiene un rebote. ¿En cuántos días se pueden manifestar complicaciones por haber respirado a estos niveles altos? Hay complicaciones que pueden ocurrir 12, 24 horas, pero hay efectos alrededor de 2 semanas, 3 semanas, que pueden ocurrir como crisis obstructiva, que pueden pasar como crisis asmática. El niñito hizo una crisis asmática, pero puede ser secundariamente al fenómeno, ¿no es cierto?, de aspiración de esta sustancia. Y cosas que no vamos a ver a futuro, tumores, alteraciones genéticas, etcétera, que nadie va a pensar en el pasado que fue culpa de nosotros que se produjeron ese tipo de cosas. Lo que están viviendo en Quintero por el dióxido de azufre, no quiero restarle importancia a lo que viven comunas acá en Santiago, donde están sometidas a altos índices de material particulado. ¿Para qué decir lo que ocurre en el sur, donde es peor? ¿Es más grave lo de Quintero por el dióxido de azufre? Yo creo que entrar a calificar, a comparativo, lo que hace es aminorar, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Todas las contaminaciones son graves. Aquí en Santiago tenemos poblaciones del sur, de la parte suroccidente, que están altamente contaminadas por partículas, especialmente por la quema de leña, ¿no es cierto?, y cosas así, que son tan graves a largo plazo como cualquiera. Pero esta contaminación que tiene fenómenos agudos tan severos que se pueden notar tan rápidamente, yo creo que hay que darle mucho más importancia sin dejar de mirar lo que está aconteciendo aquí en Santiago. Muy bien, doctor Rivera, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, ayudarnos también a analizar este panorama y no dejarlo de lado, porque en ese sentido también tenemos una responsabilidad en que nos acordamos cuando hay emergencias y alertas, pero esta es una situación que da mucha pena. Hay gente que me escribía ayer de Quintero reclamando por esto. Correcto. Y otros les respondían a esos vecinos y les decía, ¿sabe qué? Usted se tiene que ir, no reclame más, váyase, no hay nada que hacer. ¿Sabe lo que le responde el afectado? Sabe que lo estamos pensando, pero nos da pena irnos, ¿verdad? Porque hay un arraigo. Que dejar su casa, dejar su hogar por una empresa, ¿no es cierto?, por un grupo de empresas, da como rabia, ira, ¿no es cierto? Y la gente en Chile está cansada de es bien complejo todo el panorama, porque estamos hablando no de recién llegados, sino que acá este es el polo, el cordón industrial. No estoy defendiendo esto, por favor, pero este es el polo industrial que se creó el año 60. De hecho, de los grandes problemas, y hay varias plantas que hay un compromiso gubernamental de sacarlas, ¿verdad? Son las más antiguas, del 62, termoeléctricas, funcionan con carbón. Pero
Pero en definitiva son cordones industriales antiguos, que estaban a lo mejor antes que el asentamiento. Lo que pasa es que en nuestro país no hay una unión en términos de la edificación. Es lo que vemos en Santiago y en todas otras partes, que cada municipalidad hace lo que quiere con el sistema habitacional. Muchos otros países, como París, en otros, existe un gran alcalde que manda toda la ciudad, que manda todo el Gran Santiago, por ejemplo, y ordena estructura. Vemos lo que acontece en cada municipalidad, que es casi un feudo que determina dónde hacer edificios en forma absolutamente desestructurado, y se olvidan de los aeropuertos que existieron ahí, de las fábricas, que está todo mal programado. Y normas mucho más estrictas, ¿eh? Porque si aquí no hay normas, se adecúan las normas después. Hay ciudades que en Europa y en países más desarrollados tienen industrias muy cerca, pero deben tener un sistema de normativa mucho más duro, mayores restricciones, mayor tecnología de filtración. Y control y multas adecuadas. Las multas en muchos países son prácticamente exsanguinantes para las empresas cuando no cumplen. Aquí la gente prefiere pagar la multa porque le sale más barata que ¿no es cierto?, que hacer los arreglos para no contaminar. Y eso, como tenemos poca industria, tenemos monopolio, sabemos que hacer eso, quedamos sin empresa, quedamos sin ninguna cosa. Lamentablemente es así. Bien, doctor, gracias por venir. Encantado. Que tenga muy buenos días. Hasta luego. Bien, son las 9:07, hacemos breve pausa, regresamos de inmediato.